Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a platicar de un tema importantísimo. La empatía está con nosotros y me da mucho gusto saludar a mi querida Alma Fukui. Alma, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, muy bien. Aquí iniciando el año, Gilberto. Esperemos que esto no sea tan cuesta arriba. Esperemos, esperemos. Oye, y la verdad es que me llama la atención porque sí, hemos escuchado muchas veces la palabra hay que ser más empáticos, pero a veces sentimos como que esta palabra, como que si tuviéramos que ser, como que tenerle lástima a la otra persona, ¿no? Y pobrecito y pobrecita. Y en realidad no es tanto eso, sino entender, o al menos yo así lo veo, entender la situación en la que está la otra persona, ¿no? Fíjate, Gilberto, frecuentemente escuchamos la definición de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y el otro día que estaba dando un taller para niños, los niños son sabios, me dicen, ¿y si no me quedan? ¿Y si me quedan grandes? Y yo dije, tiene toda la razón. O sea, ¿cuántas veces escuchamos, es que hay que ser más empáticos, ponte en sus zapatos? Y hay muchas veces que esos zapatos no te quedan, Gilberto. Fíjate, la empatía es una habilidad que se aprende. Y dices, ah, caray. Pero también es cierto que a pesar de que es una habilidad que se aprende, con el paso de los años, fíjate, los niños son empáticos naturales, ¿no? Porque los niños funcionan cuando están en prematernal, en kinder, con neuronas espejo, que cuando ocurre algo, hay algo que son sus neuronas espejo que les proyectan y les hace identificar la similitud, ¿no? Sin embargo, muchas veces no pueden accionar porque todavía no saben cómo, porque la empatía también implica accionar. Los adultos, con el paso de los años, al utilizar el lenguaje y todas esas cosas que aprendemos, creencias, juicios que desarrollamos, a veces tampoco somos empáticos, justo por eso. Entonces, hoy vamos a hablar de la empatía, no como ponerse en los zapatos del otro, fíjate. Si nos vamos a las bases de la empatía, es emoción, es conectar con la emoción. Es esa capacidad que tiene el individuo, que además hoy estoy estudiando a una doctora fantástica que dice que todos los seres humanos en el combo de ser humanos tenemos todo para poder ser empáticos. Si tenemos hígado, si tenemos riñón, si tenemos ojos, si tenemos estómago, o sea, el combo viene incluido para que podamos ser empáticos. Entonces, es esa capacidad que tiene el individuo de conectar con las emociones y los sentimientos del otro. Hasta ahí, todo perfecto. Yo veo que alguien se cae y veo que empieza a voltear para todos lados y yo digo, está, o sea, me conecto y es como está pensando quién me estará mirando o estará pidiendo ayuda o quién me va a venir a ayudar a levantarme, que sería mi caso, ¿no? O sea, quién me va a ayudar a levantarme porque ya no me puedo levantar sola. Y entonces en ese momento conectas con una parte de la empatía, que es la empatía cognitiva, desde la razón, desde el pensamiento, desde la comprensión y abstracción. Yo entiendo que está pasando algo. Luego viene la segunda parte de la empatía, que es la empatía emocional o sentimental. Yo, con eso que pasa, siento algo, ¿no? O sea, siento algo, o pena, o me preocupo porque se cayó, o me preocupo por lo que me está contando, como si fuera el otro, solo como si fuera el otro, sin ser yo el otro. Y luego viene la tercera parte, que es la parte importante, que es la parte donde como ser humano tienes esa habilidad y esa capacidad de expresar algo que sientes respecto de otro que te permite conectar con el otro. O sea, no es un juego, no es algo circunstancial, es algo que los seres humanos debemos aprender, fíjate.
Cuando tú haces la tercera parte, después de la cognitiva, después de la emocional y después cuando ya quieres hacer algo, ahí entra la parte de la solidaridad. Entonces ahí estamos hablando de características de la empatía. Una persona que es empática es generosa, es bondadosa, es amable, es solidaria. Entonces no es algo fácil, Gilberto, porque para ser empáticos estamos hablando de virtudes. Y entonces es como, no es enchilame esta. Por eso yo creo que tanto cuando nos estamos formando como terapeutas, se nos hace tanta referencia a hacer ejercicios de empatía para que en el momento que llegue un problema puedas ser empático con la persona que tengas enfrente y conectar con esa persona. Y conectar significa ponerme al servicio de su alma. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, hay cosas que trabajo en terapia, Gilberto, que de pronto me hacen así como un ruido que o no estoy de acuerdo o no comulgo. Sin embargo, poniéndome en el mundo del otro, sí soy capaz de decirle, es algo con lo cual yo no vivo, no lo he vivido, creo que yo no lo aceptaría y me imagino que para ti es muy difícil, ¿no? Y entonces desde ahí ya estoy conectando con ese otro. Una vez que conectas, reaccionas y reaccionar es decir la parte emocional que corresponde o imaginarte cómo lo está sintiendo el otro, ponerlo en palabras y si algo de lo que te imaginas que está sintiendo el otro lo estás sintiendo tú y lo expresas, ya se hizo la empatía, Gilberto. O sea, es como mágico. Para que tú puedas ser empático, Gilberto, tienes que escuchar de verdad en la presencia del otro. Hoy estamos teniendo muchos problemas con los niños que vienen a terapia, que son de primaria, porque los niños de primaria no escuchan, porque traen un modelo de aprendizaje en el cual, si yo estoy ocupada como mamá o como papá, te doy el celular para que te entretengas. Entonces los niños no saben estar presentes. Tú les preguntas cómo te fue y voltean y te ven y siguen en la pantalla. Eso no es ser empático. Me ibas a hacer una pregunta porque vi como el Sí, movimiento. hablando de la empatía, ¿qué es lo que sucede? Porque estoy escuchándolo y dices, bueno, hay personas que tienen ideas muy fijas, muy férreas y que están casi así escritas en piedra. ¿De qué manera puedes lograr la empatía si eres de estas personas? Estoy pensando, por ejemplo, en personas y es el ejemplo que se me viene porque es quizá lo que he vivido, ¿no? Homofóbicas, que en un Fíjate, momento dado no hay forma de que yo pueda tener un poco de empatía o de que yo pueda entender la situación que tú estás viviendo. fíjate. ¿Cómo le Tiene que ver haces? tiene mucho que ver, fíjate, hay ciertos rasgos y ciertos patrones de personalidad que les cuesta mucho trabajo ser empáticos. Todo lo que tiene que ver con psicopatías y todo lo que tiene que ver con narcisismo. Es muy probable que sí puedan conectar desde lo cognitivo porque saben lo que está ocurriendo. Sin embargo, aquí la parte emocional, que sería la que conectaría contigo, la utilizan en tu contra. ¿Por qué? Justo por esas ideas férreas que tienen, fijas. Son personas que son rígidas. ¿Cómo se podría? Así, hay ejercicios, pero por ejemplo, uno de los ejercicios es conecto desde mi empatía con la de, veo que para ti es muy difícil aceptar esta realidad también. Y entonces con el otro pasa algo y te dice, sí, sí es muy difícil. Y entonces ahí empiezas tú a cuestionar, ¿qué sientes tú con eso? ¿Por qué te pones tan rígido? ¿Por qué te muestras tan rígido? O sea, no quiero hacerte cambiar de parecer. O sea, mi intención no es entender tu mundo, entender cómo lo vives. Yo lo vivo distinto, pero si te escucho, a lo mejor te puedo comprender. Es muy difícil que en las psicopatías y en el narcisismo se pueda crear un mundo empático con el otro. ¿Por qué? Porque al contrario, utilizan la parte cognitiva que sí tienen, porque es el combo que viene integrado, pero a la parte emocional justo te dan un mensaje donde más te duele, Gilberto. Pero acuérdate también otra característica, que para ser empáticos, Gilberto, tenemos que ser muy humildes. Y alguien que es rígido es muy soberbio.
Tiene todo el sentido del mundo. Y aquí yo creo que, porque en muchas ocasiones, en esta lucha de tratar de buscar esa empatía, ¿no? Hay tantos enfrentamientos y no se llega a nada, ¿no? No se llega absolutamente a nada, porque tú no quieres cambiar tu punto de vista, yo no quiero cambiar mi punto de vista. Entonces, simple y sencillamente aquello termina en guerra. Pero también, fíjate, esta psicóloga que estoy estudiando hoy, una de las cosas que dice que para ser empáticos tiene mucho que ver con el contacto. Y el contacto no es otra cosa que el límite. Y el límite no es decirle al otro, basta, hasta aquí no llegas. El límite es decir, ese contacto que nos va a permitir fluir y encontrarnos. Y la única posibilidad que existe en el mundo de un contacto puro, sano, saludable, es el amor. Entonces, a veces, Gilberto, hay muchas personas en las cuales no hay sintonía de amor y se vale. O sea, por ejemplo, el tema de la rigidez, o sea, la rigidez respecto de algo, en lo cual yo no soy tan rígida, o a lo mejor yo soy rígida, pero del otro extremo, pues no hay manera en que haya comunicación, porque de verdad para la empatía tienes que ser humilde. Fíjate, para ser empático te sirve mucho el autoconocimiento. No hay manera de ser empático si no tienes conciencia de ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú tienes conciencia de ti mismo, sabes cómo sientes, sabes cómo es la ira, sabes qué te genera la molestia, sabes qué te da alegría, sabes cómo la vives y así es posible que puedas entender la alegría, la tristeza, el dolor, la pérdida del otro. También es muy importante que tengas un autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Que independientemente de cómo yo me proyecte respecto de ese tema, yo voy a escuchar tu punto de vista sin juzgarte, que eso es lo que pasa con las personas que son rígidas. No pueden hacer eso. Otra cuestión es, al tener autocontrol, tienes una conciencia social y esa conciencia social te permite ser solidario con el otro. Y al ser solidario con el otro, es una necesidad que sale de verdad desde las tripas, que te da un deseo de ayudar al otro. Y ese deseo de ayudar al otro te permite a ti como ser humano, Gilberto, desarrollar habilidades sociales de ayuda como apoyo. Yo creo que empatizar no es ponerme en los zapatos del otro, sino caminar con el otro, al lado del otro. Y cuando el otro me pide la mano, solo darle la mano para que él se apoye, no cargarlo, porque eso no es empatía. Si yo lo cargo, lo minimizo y lo humillo, diciéndole tú no eres buena en esto, ya que si de plano me dice ya no puedo caminar, cárgame, pero ahí es donde entra lo que te decía hace ratito, la escucha es súper importante. ¿Cuáles son las características o a dónde te lleva ser empático? A ser una persona humilde, a ser una persona que participa y vive mucho en el silencio. Y ese silencio te va a permitir una observación, pero una observación con presencia del aquí y del ahora. Una observación en la cual observas qué es lo que está ocurriendo, escuchas lo que está ocurriendo y ahí si alguien te pide ayuda, ayudas. Pero si no, el simple hecho de estar presente, observar y escuchar ya te hace empático. Caray, pues qué interesante tema. Sí, creo que debemos de estar un poco más abiertos a esta situación. Debemos de, yo creo que ver esta entrevista varias veces para que nos caigan los 20 necesarios, Alma. Y bueno, si en un momento dado quisiéramos consultarte, ¿dónde te encontramos, Alma? Claro que sí, Gilberto, estoy para servir en el 2225-013382 y ya activé mi Instagram. Estoy como alma.fukui y ahí estoy dando pláticas, compartiendo cápsulas. Me va a dar mucho gusto que algo de lo que ahí comparto le sirva. Te he visto y muchas felicidades. Qué bueno que ya lo hiciste, ya te Gracias. estabas tardando, mi querida Todo el Alma. mundo me dice lo mismo, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, Gilberto. Así es, bueno, qué bueno que lo estás haciendo. Te deseo un excelente año para ti y para todos los Igual, tuyos, que un sea un abrazote, 2025 muy lindo. mucha salud sobre todo, Gilberto, y trabajo que nos gratifique el alma. Que así sea. Muchas Sale, gracias. bye. Feliz año para Gracias, todos. Alma, muchas gracias. Gracias por la información. Y bueno, nosotros nos despedimos, regresamos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.